¿2, 5 o 7 horas al día? ¿Cuánto tiempo es demasiado usando redes sociales? Este fue el titular de un artículo de la BBC en junio del 2018. En un mundo dominado por las redes sociales, ¿cómo saber cuándo estamos abusando de ellas? De acuerdo a los expertos citados, se indicaban que las personas que pasan 2 o más horas al día usando las redes sociales tienen más probabilidades de tener problemas de salud mental. Sin embargo, otros afirmaban que no, comienzan a ser perjudicial hasta que alcanza las 5, 6 o 7 horas al día. Las opiniones al respecto están divididas, pero no podemos negar que usamos bastantes horas del día en las redes. Y aunque estas tienen beneficios, también tienen riesgos. Claramente, necesitamos saber cuál ha de ser la frontera y el equilibrio. Ahora bien, no hablaré específicamente de cómo saber si se es adicto a las redes sociales. Tal vez sí es necesario evaluarnos y ver qué tanto estamos abusando de estas y descuidando otras áreas que requieren mayor prioridad. Mi anhelo es llevarlo a pensar qué pasaría si disminuyéramos nuestro tiempo en las redes sociales y lo invirtiéramos como lo hizo la primera iglesia en Jerusalén. Hechos 2:42 nos recuerda: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un breve contexto de esta comunidad es que surgió posterior a la predicación de Pedro en Pentecostés. Ese fue el momento en que la promesa de la espera al Espíritu Santo se hizo realidad y ellos recibieron poder de Él para ser testigos de Jesucristo. Esto llevó a que muchas personas creyeran en Cristo y se iniciara a vivir de forma diferente, donde el yo no era el protagonista, sino que era el nosotros, un lenguaje y una práctica comunitaria. Ahora bien, esto fue posible porque tenían tres prioridades. Número uno, la enseñanza de los apóstoles. Número dos, la comunión fraternal, comida y cena del Señor. Número tres, la oración. Examinemos cada una de ellas brevemente. Las enseñanzas de los apóstoles. Fue precisamente esto una prioridad de esta familia de la fe, donde todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, es decir, seguían, perseveraban, no se detenían, sino que con devoción estudiaban la Escritura. Sin duda, debieron escuchar, reflexionar y aún preguntar acerca de la persona de Cristo. Y es precisamente Él quien le da sentido a las promesas del Antiguo Testamento. El compromiso con el estudio de la palabra no solo fue una prioridad de la iglesia de Jerusalén, sino que lo siguió siendo para el avance misionero en medio de los diferentes desafíos que surgieron. Por ejemplo, Hechos 5:41 nos dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Algo similar sucedió cuando la iglesia se extendió a otros lugares como a Berea, donde todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Los discípulos comprendieron que la perseverancia en la doctrina apostólica era esencial para permanecer firmes en el Señor en medio de la persecución, a la que se vieron expuestos por el poder religioso, político, demoníaco, entre otros. Lo mismo se les recordó a los nuevos discípulos y a las iglesias que se establecieron posteriormente. Pablo le recordó a Timoteo que guardara la preciosa enseñanza. Tanto a Timoteo como a Tito les exhortó a que siguieran la sana doctrina, y a los discípulos de Corintio les recordó lo que él mismo había recibido y les había enseñado. Sin duda, la transmisión de la doctrina de los apóstoles y la perseverancia fue fundamental para la primera generación cristiana, como tiene que serlo también para nosotros hoy. Si anhelamos ser fieles discípulos del Señor en medio de un mundo con diversidad de pensamientos e ideologías contrarias al mensaje de Cristo,
que se convierten en armas de persecución contra su iglesia. El efecto de permanecer en la palabra no solamente trajo como resultado su compromiso y firmeza en la fe en Cristo, sino que también lo podemos ver en la segunda prioridad de esta comunidad, que fue la comunión fraternal, la comida y la cena del Señor. Pero, ¿qué es la comunión fraternal? Es el reflejo de vivir el mensaje comunitario del Evangelio, que nos lleva a abrir nuestros corazones, nuestras puertas, las que antes estaban cerradas. Porque esto solo puede suceder cuando el Evangelio, como dice el autor de Hebreos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Es ahí que, a pesar de vivir en medio de un mundo individualista, sin dudarlo, acercamos otro plato a la mesa, agregamos otro nombre a nuestra lista de oración, las veces que sea necesario, no por imposición, no para ganar likes, sino por eso, porque es precisamente eso ser parte de la iglesia fraternal, algo que sin duda las redes sociales han terminado distorsionando. Aunque las apps nos han dado la ilusión de acercarnos, realmente nos alejan de la vida diaria, de la prioridad de ser comunidad, pues un me gusta, un lindo emojis, no reemplaza el cálido abrazo o la mirada atenta. La iglesia no es una red social creada por el hombre en la que podamos escoger sus integrantes, dándole a aceptar o rechazar por nuestras conveniencias o preferencias, puesto que la iglesia no se asemeja a Facebook o a una asociación como la de padres o vecinos. Estas no nos obligan al sacrificio personal, a la milla extra, en especial cuando las cosas se ponen difíciles. Mientras que la iglesia sí, pues es esta, que es creada por Dios para que experimentemos su diseño original, ese que se creó en el Edén. A pesar de vivir en un mundo afectado por el pecado, el propósito de Dios para la humanidad es que seamos semejantes a Él. Una imagen que nos lleva a relacionarnos en fraternidad, como nos lo modela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de una nueva familia, donde no hay espacio para el orgullo y las rivalidades. Pues es precisamente alrededor del carpintero, de Jesucristo, que nos sentamos todos en la mesa, como iguales, sin distinción de lenguas, de razas, de clases sociales, de títulos, puesto que todos vivimos la necesidad de que el Maestro nos continúe cincelando nuestro carácter. Sin duda, nos encontramos en un peregrinaje de fe, donde la comunión fraterna ha de ser una prioridad, porque el Espíritu Santo continúa trabajando en nuestros corazones a través de la palabra de Dios, la cual nos lleva a celebrar el acto supremo de la reconciliación con Dios, con el prójimo, aun con el que nos ha hecho daño, puesto que es el perdón frecuente el que hace posible que podamos disfrutar de las palabras de Jesús cuando con sus discípulos cenó antes de ir a la cruz, en la fiesta de la Pascua. Mateo nos recuerda la escena, dice que tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Celebrar la cena del Señor es una invitación a tener comunión con Dios y con el prójimo. A partir de dar y recibir perdón, es un tiempo de recordar que en Jesús hallamos perdón y que esto nos mueve a darlo también. Lo recibimos de gracia y de la misma forma debemos darlo. No es posible decir que nuestra prioridad es vivir en medio de una comunidad fraterna donde el perdón esté ausente. Es ahí que la iglesia fraterna inicia a construirse y evidenciar con pequeños actos de generosidad, de perdón, que podemos construir la iglesia fraterna alrededor de un café, de un té o de un vaso con agua.
la alegría de tener una familia que no nos abandona, sino que está presente, que vive el perdón y la reconciliación. Entonces ahí la iglesia viene a ser ahí como el jardín de Dios en la tierra, que evidencia que se puede cultivar rosas en medio de las tristezas, de las lágrimas y los cardos. Donde nosotros, la iglesia del Señor, somos testigos de que el reino de los cielos ya está presente, aunque no plenamente. De ahí la importancia de la oración, pues es en ella que recordamos nuestra necesidad de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y fue precisamente esa tercera prioridad, la oración, donde la primera comunidad de cristianos nos modela que sí es posible vivir en una comunidad fraterna. No obstante, esto no sería posible si la oración no hubiese sido una prioridad en la dinámica de cada uno de los miembros de la iglesia. La oración es tan necesaria para el cristiano como la respiración para el cuerpo humano. La iglesia descubrió que la oración es una de las bases sobre la cual se teje la dependencia en el Señor de forma individual y comunitaria. Recordemos que la oración fue una de las prácticas centrales después de que Jesús ascendió a los cielos. Así lo indica Lucas en Hechos 1:14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Los discípulos sabían que si oraban, Dios iba a responderles, y en efecto, cuando se presentó el peligro, clamaron pidiendo a Dios que les capacitara para proclamar el evangelio sin temor. Lucas lo registra en Hechos, donde después de que Juan y Pedro han salido de la cárcel por causa de predicar, la comunidad se dedicó a orar. El resultado fue el siguiente, que está en Hechos 4:31. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. La palabra de Dios en medio de esta comunidad, la oración, fue para ellos una forma de resistencia a los poderes que estaban en contra del mensaje de Cristo y a la vez una forma concreta de dar testimonio al mundo de la unidad que tenían en Cristo. Es precisamente la unidad que es sin duda un punto clave en la oración, en especial en esa oración más extensa que encontramos en Jesús, descrita en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, momentos previos a ir a la cruz. Nos narra Juan que Jesús oraba al Padre diciendo lo siguiente: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sin duda, la unidad que está pidiendo Jesús es también un llamado para que nuestras oraciones incluyan esta característica en nosotros y en la comunidad a la que pertenecemos. Clamar a Dios por una unidad que nos lleve a permanecer en Cristo como los pámpanos en la vid, lo cual nos conducirá a un conocimiento más profundo y a una experiencia más real con el Señor. Y como resultado, dice Jesús, el mundo creerá en Él. Que el Señor nos ayude